And Aaron, just picking up on your conversation with Miles O'Brien a moment ago, and perhaps you all referred to this, and I apologize if I'm repeating, the Associated Press reporting on a passenger that was on United Flight 93. Now, this is the plane that crashed in Pennsylvania. About 20 minutes before that plane crashed, a passenger with a cell phone locked in a bathroom actually called an emergency dispatcher and shouted into the cell phone, "We are being hijacked, we're being hijacked." They apparently stayed on the phone with this passenger up until the moment when the passenger heard some sort of a loud noise, and then they lost contact. That's just one more piece of the stories, the many, many, many stories that we are pulling together as we watch these developments in Pennsylvania, here in Washington, and of course in New York City. And you just heard Aaron talking about incomplete information about casualties, what hospitals are dealing with. Now, these numbers I'm going to read you right now are only incomplete. We are just beginning to get this kind of information. We're told at Washington area hospitals right now, 53 injured, at least 3 more casualties on the way, although we have to believe that with the commercial jetliner that crashed at the Pentagon, or just in front of the Pentagon, and that was the Boeing 757, and these are the pictures of the Pentagon just outside the Pentagon. 58 passengers on board, 4 crew members and 2 pilots. It is impossible to believe that they did not all perish, and we don't know about others who work at the Pentagon who were in the part of that building that was most affected when that commercial plane went down. We've been talking with a number of people involved in rescue, and right now we want to go. Mira, aquí en este momento estamos hablando con la gente en una de las torres del World Trade Center pidiendo auxilio. Están atrapadas dentro de la torre, víctimas del incendio que ya estalló en ellas. Aquí se ve claramente cómo una persona agita un pañuelo o un trapo cualquiera para pedir socorro. Esta torre se desplomó después. Vamos ahora, muchas gracias Paula, a la ciudad de Washington para informarles sobre la manera como avanza la mañana o ya la tarde en la ciudad de Washington, en donde un avión terrorista, un avión proyectil terrorista fue lanzado contra la sede del Pentágono. Hasta el momento nadie en Estados Unidos se atreve a dar saldo de víctimas en esta serie de atentados. Seguimos informando sobre la situación de emergencia que vive los Estados Unidos. Para los Así es, Yamida, hace 8 años, recordemos, las Torres Gemelas también fueron objeto de un atentado terrorista. En esta oportunidad, 6 personas murieron y por lo menos 1000 resultaron heridas. El hecho fue atribuido a integristas islámicos. En la historia de los Estados Unidos ya se había presentado un atentado contra las Torres Gemelas. El 26 de febrero de 1993, el líder integrista islámico Jeque Omar Abdelan accionó una bomba contra el World Trade Center de Nueva York, ocasionándole la muerte a 6 personas y 1 millar de heridos. Aquel día el pánico fue total. Según las autoridades, el artefacto fue puesto en el primer piso de la torre con el propósito de derrumbarla y que ésta a su vez arrasara con el otro edificio. Pero las intenciones del terrorista fallaron, pues la bomba estalló, pero solo ocasionó la destrucción de la zona de parqueo y un incendio en la entrada principal que provocó la asfixia de los ocupantes de esa zona del edificio. El responsable de este primer accionar terrorista fue capturado por las autoridades americanas. Desde ese día, los seguidores de Jeque Omar amenazaron con que esto se repetiría. El pasado 24 de abril, integristas exigieron en El Cairo la liberación de Jeque, el fundador de la Asamblea Islámica, la más violenta organización terrorista de Egipto. Hace pocos días, la familia de Jeque acusó a las autoridades estadounidenses de negligencia en su cuidado y de ser los responsables de que se le tuviera que amputar el pie izquierdo por una diabetes. Las Torres Gemelas fueron construidas hace 29 años y allí se concentraba la actividad bursátil, financiera y económica más importante de todo el mundo. Estos edificios eran además uno de los máximos símbolos del capitalismo estadounidense. El World Trade Center era quizás el más importante complejo comercial y financiero del mundo. Allí se encontraban las segundas torres más altas del orbe. Las Torres Gemelas fueron construidas en 1973 por el arquitecto Minoru Yamasaki. Su altura era 450 metros y tenía 110 pisos. En la Torre Sur se encontraba el observatorio y uno de los principales atractivos que tenía el World Trade Center era que el recorrido del ascensor desde la planta baja al piso 107 se hacía en tan solo 58 segundos, a una velocidad de 40 kilómetros por hora.
En febrero de 1993 se puso a prueba la resistencia de la infraestructura de las Torres Gemelas cuando en los parqueaderos subterráneos fue colocada una bomba. A pesar de la explosión que produjo 6 muertos y varios heridos, la infraestructura se mantuvo prácticamente intacta. Los aseguradores deberán enfrentar reclamos por los daños en el World Trade Center y los edificios aledaños. El cubrimiento de estos costos será de miles de millones de dólares. Hoy, después de 29 años de funcionamiento, las Torres Gemelas se derrumbaron tras la violencia de 2 atentados terroristas. Cumplimos con compromisos comerciales y regresamos para presentarles información desde Washington sobre el ataque al Pentágono. En un momento. Por favor, señor, le recomiendo mucho a mis niñitos. Vuelvo a ustedes con más información. Muy bien, Adriana. Ya regresamos a nuestro centro de recepción de satélites. Hacemos una pausa y volvemos con todos los detalles sobre esta tragedia que enluta hoy al mundo. Algunas países que tienen temor de que este tipo de actividades se puedan copiar, si quieres, por grupos subversivos o de distensión internas, o que por tratar de hacerle daño a Estados Unidos vayan y hagan algunos ataques terroristas en sus países, atacando intereses que afecten al pueblo de Estados Unidos. Otra pregunta, Ana María, a propósito, déjame decir esto, que a la 1:45 aproximadamente el comando en jefe de la flota atlántica de los Estados Unidos ha dicho que se movilizaron barcos y que grupos anfibios y barcos con misiles cruceros hacia el océano. Estamos tratando de traducir este cable en inglés, para poder tratar de interceptar algún otro avión que posiblemente pudiera cometer otro ataque como estos. Pero, Ana María, no nos olvidemos de lo que fue Oklahoma, el edificio federal de Oklahoma. Cuando aquella tragedia ocurrió, todo el mundo también estaba mirando hacia el exterior, porque decían que la piedra había venido de afuera y la piedra salió del mismo país, de Estados Unidos, y fue ejecutado hace poco tiempo atrás Timothy McVeigh por este atentado. Dentro de los Estados Unidos también puede haber organizaciones que estén tratando de lograr algún objetivo o llamar la atención de alguna manera a través de actos terroristas. Y yo creo que es muy buena tu indicación, porque si te has fijado, el gobierno de Estados Unidos y la mayoría de los grupos periodísticos han sido muy cuidadosos en apuntar quién es el probable autor de este ataque terrorista en Estados Unidos, un poco por lo que pasó en Oklahoma. Yo trabajaba en el Departamento de Estado cuando sucedió el atentado terrorista en Oklahoma, y en ese momento salieron todos los periódicos, salió el gobierno de Estados Unidos, hubo declaraciones aún por parte del presidente asumiendo que este era un ataque terrorista externo, y hubo de hecho senadores, no el senador, pero hubo varios legisladores norteamericanos que hicieron comentarios como los que hizo el senador Dodd, que se buscaría al autor intelectual de este ataque y que el gobierno de Estados Unidos sería fulminante. Entonces yo creo que la cautela con que se está manejando esto es una cautela muy sabia. Yo con mi instinto a base de pues lo que conozco de estas políticas y estas estrategias, me llevaría a indicar que probablemente es un grupo de terrorista externo a los Estados Unidos. Eso parecería indicar, pero no puede haber la posibilidad de que algún grupo dentro de los Estados Unidos haya hecho estos ataques. No lo podemos descartar el 100%, pero en general parece que los indicadores parecería que es un grupo externo en este momento. Ana María, te agradecemos mucho por este análisis que nos estás... Julio Aliaga se encuentra en la capital estadounidense para darnos última información de estos ataques. Julio. Daniel, aquí en Washington, por supuesto, continuamos con el número de heridos en ese ataque presuntamente terrorista contra el edificio del Pentágono. Todavía en las decenas, no se saben, no hay números no hay números exactos. Me están diciendo ahora los productores en Atlanta que vamos a tomar la señal de CNN en vivo. Pasemos entonces a la programación de CNN. Afghanistan es un país pobre y no hay ninguna forma en que Afganistán podría estar involucrado en un acto terrorista de tal naturaleza. Nick, ayúdanos a entender quién es
Omar, al hombre que acabas de mencionar, ¿quién es? Es el líder espiritual del Talibán. El Talibán está a cargo del 95% de Afganistán. Están a control de la capital, Kabul, así como la mayor parte de Afganistán, el sur. El Mullah Omar vive al sur de Afganistán, en la capital espiritual, que es el área de Pashtun, cerca de Kandahar. Hay ministros del Talibán aquí, el ministro de Relaciones Exteriores también está aquí en Kabul, generalmente está en Kandahar, y también otros oficiales. Pero la dirección, las decisiones clave, todas se hacen en Kandahar. Y él es el punto foco de todas estas decisiones. Es él quien decide sobre cualquier tema. Es el árbitro final de la ley y de la justicia. Judy. Nick, ¿dónde se cree que Osama Bin Laden está en este momento en Afganistán? Es una pregunta muy difícil de responder. Osama Bin Laden, su ubicación es algo totalmente secreto. Los medios extranjeros tratan de averiguar, pero siempre se aseguran de que nosotros no podamos ir por cualquier parte del país. Nos dirigen directamente a ciudades autorizadas por las autoridades. Se entiende que él viaja de noche, que él ha operado desde varios campamentos de entrenamiento, por ejemplo, para combatir a los soviéticos en los años 80. Hay un área en el borde con Pakistán. Hay ciertos, esos fueron los campamentos de entrenamiento que fueron golpeados el año pasado. También se piensa de que él se pasa tiempo cerca de Kandahar, cerca del líder espiritual, pero determinar exactamente dónde se encuentra es algo muy difícil. Él trabaja en una situación de secreto máximo. Hemos tratado de reunirnos con él en los últimos 2 años, pero en general, la gente cuando se reúne con él no saben dónde se encuentran. Él vive en una condición de clandestinidad completa. Fue Nick Robertson que se nos unió desde Kabul, en Afganistán, que está bajo el régimen del Talibán, al que se sospecha de dar refugio a Osama Bin Laden. Muchas gracias, Nick. Nos disculpamos por el desfasaje en el sonido, pero se debe al videoteléfono que estamos usando. Quisiera ahora una comunicación con videoteléfono hasta Kabul, en Afganistán, donde estaban informando para nuestra cadena madre CNN. Vamos a regresar con Julio Aliaga, que se encuentra en Washington, para que nos continúe con su informe. Julio, ¿me estás escuchando? ¿Me están indicando que no? Sí, te escucho perfectamente, Bobby. Okay, ahora sí. Daniel, mira, te estaba contando un poco más temprano que precisamente con respecto al avión, un Boeing 757, dicho sea de paso, que se estrelló, se sospecha como un acto de terrorismo contra el edificio del Pentágono. Han habido decenas de heridos. No se sabe exactamente cuántas personas han quedado heridas aquí en Washington en ese incidente, pero se calcula que se afirma que por lo menos son 53. Los hospitales del área han dicho que les hace falta un poco de sangre. El alcalde de Washington ha declarado a la ciudad en estado de emergencia. Desde luego, desde temprano, desde los edificios federales en Washington fueron evacuados. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas han sido puestas en el máximo estado de alerta y 2 portaaviones partieron de Virginia, al parecer en dirección a Nueva York. Un poco más temprano también el presidente Bush hizo unas declaraciones con respecto a este ataque y prometió que las personas responsables de estos ataques terroristas serían castigados. Esto es un pasaje de lo que dijo el presidente Bush en esas declaraciones. Quiero
asegurarle al pueblo estadounidense que usaremos todos los recursos del gobierno federal para asistir a las autoridades locales, para salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. No se equivoquen. Los Estados Unidos perseguirá, cazará y castigará a los responsables. Y en este momento estoy pensando en todas las víctimas inocentes de este terrible y de Nueva York. acto de Escuchemos. terrorismo. Y ahora tenemos que concentrarnos en salvar cuantas vidas sean posibles. Tenemos a nuestros bomberos, policías, personal de emergencia. Quiero agradecerles a ellos, al gobernador Pataki, por la increíble cooperación y coordinación, incluso al desplegar la Guardia Nacional, que podrá dar cierto alivio a los policías y al personal de emergencia. Y estamos en coordinación con el gobierno federal. La comunicación ha sido excelente desde el momento del primer ataque y se está haciendo todo lo posible para poder hacer frente a este acto de barbarismo y para que nuestra ciudad de Nueva York tenga cierta seguridad. En este momento lo que queremos tratar de hacer es salvar a cuantas personas sean posibles y queremos dar el mensaje de que la ciudad de Nueva York y Estados Unidos son mucho más fuertes de cualquier grupo terrorista y que nuestra democracia triunfará. Y al pueblo de Nueva York, por favor, les pido que hagan todo lo posible para cooperar, no tengan miedo, sigan con sus vidas y a las personas, y piensen que las personas que están realizando los rescates necesitan su ayuda. Gracias, gobernador, por toda su ayuda y apoyo. Muchas gracias por su liderazgo, señor alcalde, a través de esta crisis. Este ha sido un ataque vicioso en contra de Estados Unidos, de Nueva York y todo el concepto de la libertad. Y no podemos permitir que tengan éxito estos ataques. El primer paso debe ser asegurarnos que hagamos todo lo posible para proteger a la gente y salvar las vidas de aquellos que todavía están en riesgo. Y quiero felicitar al alcalde y a mis colegas de New Jersey, Connecticut, Pennsylvania y al gobierno federal que nos han prestado todo el apoyo posible para enfrentar esta crisis. La gente aquí en Nueva York no solamente la más libre y diversa del mundo, sino también la más capaz de poder enfrentar este tipo de desafío y este tipo de ataque. Y en este momento queremos que los neoyorquinos mantengan la calma, que sigan las cosas. Pues Estados Unidos sufrió hoy el ataque terrorista más grande del mundo. Hasta aquí las noticias. Otra salida, y por fin logramos encontrarla. ¿Temió por su propia seguridad? Sí, por supuesto. Mucho pasó por mi mente, pero quise tratar de mantener la calma, encontrar una salida. En fin, lo mismo que habrán pensado otros neoyorquinos. Y tengo que felicitar a todo el pueblo de Nueva York. No entraron en pánico, se movieron rápidamente, se ayudaron mutuamente. Creo que son el pueblo más maravilloso del mundo. ¿Hay materiales peligrosos en ese polvo? No lo sé, no lo sé. Pregunta fuera del micrófono. No fugas de gas. No creemos que existen. Bill Diamond me ha recordado que sí, cerramos todas las llaves de gas en los edificios de la ciudad, en los edificios públicos. Y creo que el gobierno federal tendrá la información adicional. Nosotros tenemos poca información porque nos estamos concentrando en los esfuerzos de rescate.
El primer paso en este momento, Marsh, es asegurarnos de ayudar a la gente que necesita nuestro apoyo. Estados Unidos, de acuerdo a la visión de los europeos, está viviendo el peor ataque terrorista, el peor ataque al corazón de los Estados Unidos desde la época de Pearl Harbor. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es un acto de guerra cometido por dementes, como digo, ha dicho el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, aliado de los Estados Unidos, donde verdaderamente el mundo completo está conmovido. Ya dijimos hace unos pocos minutos como la América Latina de norte a sur ha paralizado de cierta manera sus actividades, la bolsa de valores está cerrada, la expectativa es altísima sobre cuáles son las consecuencias que puede tener este acto terrorista, qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Sabemos que todavía el gobierno de los Estados Unidos está en máxima alerta. El presidente ha dicho que estos cobardes sin caras, para citarlo, van a ser cazados y castigados. Está en comunicación con el secretario de Defensa, con el vicepresidente Cheney. No sabemos en este momento dónde se encuentra el presidente de Estados Unidos. Sabemos que salió de una base militar del estado de Luisiana. No hay información, no han querido revelar las autoridades norteamericanas dónde es que se encuentra en este momento el presidente Bush, aunque sí sabemos, o creo que podemos especular, que se encuentra dentro del avión presidencial Air Force One, porque como hemos estado diciéndole, es uno de los lugares más seguros, un aparato que está equipado para poder darle apoyo al centro del gobierno norteamericano por 72 horas. Siguen llegando informaciones sobre actividades postergadas o canceladas. La fecha de la Liga Mayor de Fútbol Soccer, de la Liga de la MLS, ha sido cancelada. Incluía encuentros entre equipos de Washington, también de Nueva York y de Nueva Jersey, y eso ha sido postergado. Y también se ha cancelado el programa de partidos previsto para hoy de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, en la que participan Estados Unidos, Alemania, China y Japón. Se darán novedades en el momento oportuno sobre cuándo se desarrolla. Estábamos hablando, Pedro, antes de ir a Isolda, sobre lo que había dicho el gobernador del estado de Nueva York y el alcalde de la ciudad de Nueva York, donde están diciendo que esta es una ciudad de tal diversificación cultural que no se va a doblegar ese espíritu de lucha, no importa lo que esté pasando, que no hay por qué asustarse. Es una reafirmación que le están enviando las autoridades estatales y locales a los neoyorquinos. No hay por qué asustarse. El espacio aéreo sobre la ciudad y sobre el estado, bueno, y sobre toda la nación, tengo que decir, está cerrado, por lo cual significa que la ciudad estará protegida de otro ataque como el que estamos viendo, que es el desplome de esta torre. Ahí estamos repitiendo nuevamente las imágenes. No hay por qué asustarse, lo repitió el gobernador Pataki, que ahora lo que hay que concentrarse es en proteger las vidas, en proteger esas vidas que pudieron sobrevivir a este ataque. Estamos también recibiendo informes que cientos de personas han ido a los diferentes hospitales de Manhattan, en los hospitales de toda la ciudad de Nueva York, para dar sangre. Están llamando a todos los oficiales que tienen algo que ver con el cuidado de la salud, ya sea médicos, cirujanos o enfermeras, para que ayuden a las autoridades que ya estaban en su puesto para ayudar con las víctimas que están llegando, específicamente del área esta que estamos viendo aquí, del Bajo Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas. Los hospitales en Nueva Jersey, en Connecticut, también están en alerta máxima para si hay un desborde de víctimas en los hospitales de la ciudad, pues puedan ayudar. Ya lo dijo el gobernador Pataki, que le estaba dándole las gracias a los estados aledaños, a Nueva Jersey, a Connecticut y a Pensilvania, por la ayuda que están recibiendo. Pedro. Vamos a, en un instante, reanudar el contacto con las estaciones locales. En un instante también les voy a confirmar algunos datos que surgen de lo que pasó en el vuelo 77 que se estrelló contra el edificio del Pentágono, pero eso va a ser en un momentito, porque primero quiero que reanudemos el contacto con nuestras estaciones locales. La cadena Telemundo está trabajando desde temprano y aquí vamos. Gracias por acompañarnos a los televidentes que por algunos minutos estuvieron en contacto con sus estaciones locales en distintos puntos de los Estados Unidos a donde llega la cadena Telemundo. Nosotros continuamos ininterrumpidamente esta cobertura del episodio que ha costado... Evacuees and walking wounded. 600 people in hospitals and 350 are in critical conditions. But as Mayor Giuliani said, there are 170 hospitals in New York City, and therefore the hospitals, as he was describing, were able to cope amazingly fast, and the doctors and the hospital staff were ready even before anyone was brought in. But I have
está detrás, o se le considera, se sospecha que está detrás de los atentados más importantes contra Estados Unidos en los años 90, que son el del 96 contra la base saudí de Darán, el del 98 contra las embajadas de Kenia y Tanzania, de los Estados Unidos en Kenia y Tanzania, y el del año pasado contra el destructor estadounidense en Yemen. Él ha declarado muchas veces que hay que acabar con Estados Unidos. Hay mensajes escritos, hay mensajes en vídeo, y es muy interesante que antes de días, semanas a veces, antes de cada uno de los atentados que he citado, él ha publicado mensajes, los ha hecho llegar a Associated Press, a France Press, o ha repartido y ha circulado ese vídeo por muchos países de Oriente Medio entre sus seguidores, anunciando que va a haber acciones importantes. Y lo mismo ha sucedido esta vez, como contaba hace apenas 3/4 de hora, probablemente uno de los que más saben de este hombre, le ha entrevistado varias veces, ha estado con él, y que es John Burns, del New York Times. Por cierto, he dicho que el FBI no ha recibido todavía ninguna llamada de nadie reclamando la autoría de este ataque. Los que se consideran objetivos inmediatos de cualquier represalia masiva de Estados Unidos por este ataque, y está claro que el número uno es el régimen talibán, se han apresurado a decir que no tiene nada que ver y que tampoco tiene nada que ver su protegido. Yo tengo información, pero como no está confirmada, simplemente digo que no la tengo confirmada, de que el propio Bin Laden está casado con una hija del líder religioso afgano. Esto no sé, creo que no se ha publicado nunca aquí en España, pero es una información de buena fuente y por lo tanto, pero repito, no la tengo absolutamente confirmada. Pero si no, nos explicaría el riesgo que está corriendo el régimen talibán si no tuviese el apoyo directo, máximo, de la autoridad máxima del régimen afgano. Por cierto, tampoco se sabe dónde está en este momento Bin Laden. Después de la experiencia de lo que sucedió en el 98 con la represalia de Clinton, que lanzó misiles crucero contra lo que él consideraba era el cuartel general de Bin Laden y su gente, tanto en Afganistán como en Sudán, naturalmente ellos saben lo que les espera. Y supongo que se habrán puesto a cubierto. Felipe, has mencionado algunos países que ya se han apresurado a condenar a Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Yemen. Han dicho, por supuesto, que condenan rotundamente este atentado. Y te referías ahora a la posible respuesta de Estados Unidos. Hemos visto cómo el periódico ABC se atreve a mencionar este fantasma que sobrevuela hoy, sobre todos nosotros, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál puede ser la respuesta de Estados Unidos? Yo entiendo que es muy fácil. Cuando se habla de guerra mundial, aquí hay que usarlo en cursivas. Estamos hablando de una nueva forma de terrorismo. Esa es la definición exacta de lo que acabamos de contemplar hoy en directo, casi por televisión. Evidentemente, vamos a asistir a casos de estos en el futuro y mucho más graves, cuando se utilicen otro tipo de armas. No sabemos que se haya utilizado armas de destrucción masiva aquí, un maletín nuclear que podría haber ocurrido, armas químicas o bacteriológicas, que sin duda hubieran causado muchos, no miles de muertos como puede haber ocurrido hoy, sino centenares de miles o millones en muy poco tiempo. Estamos, digo, ante un nuevo método de defensa y de lucha contra el que no se puede, de grupos o de estados o de ambos, cuando no tienen medios para defenderse de otra manera. Nadie tiene hoy medios para atacar a Estados Unidos con armas convencionales o con armas de destrucción masiva como las que tiene Estados Unidos. Try to get the president back to the White House today. Dan, you mentioned a couple of hours ago now, at least, that the president want to get back to the White House today as a show of force against these terrorists. I believe that the administration is of the same mind, and they are in negotiations now with the Secret Service to make sure that they can adequately assure the safety of the president so they can get him back to the White House. Speaking against that, Dan, though, might be this idea that when the president on Air Force One left Barksdale Air Force Base, they trimmed down the number of media personnel, the White House press corps, who was following him from about 14 to 5, which may indicate that they were going to a smaller location, Dan. So still the information somewhat up in the air, all of this again classified because they do not want to reveal where the president or the vice president are at this point, but we should know more very soon. We'll get back to you on that. Our White House correspondent John Robertson emphasizing that whenever the President of the United States travels, he's on Air Force One, he has an incredibly sophisticated communication system aboard that aircraft. And while, as John Roberts mentioned, from all appearances and all reports, Vice President Dick Cheney, a very experienced elected and appointed official, is in charge at the White House itself in a secure position
below ground in the White House, we believe, and Condoleezza Rice, head of the National Security Council, while on a minute-by-minute, hour-by-hour basis, at some point it appears that they were very much, at least in partial charge. Let no one, no matter how you feel politically, misunderstand. The President of the United States is in charge. He is the Commander-in-Chief, and whatever anybody thinks of him or doesn't think of him in the moment, he's the Commander-in-Chief. He's the leader of the nation. He is in Air Force One. He is in instantaneous communication when he wants to be any place in the world, and there should not be any misunderstanding about that. There'll be plenty of time later in the days and weeks to follow about whether he's... Y bueno, ahora mismo aquí la situación es que la gente sigue evacuando al sur de Manhattan. Los únicos coches que se ven por aquí son los coches de la policía y algunas ambulancias, y los ciudadanos siguen caminando con las mascarillas en la boca porque el humo realmente es intenso en esta zona. Gracias, Lourdes. Son casi las 9 de la noche. Llevamos 6 horas en directo contándoles la que es sin duda la noticia más impactante de los últimos años, la noticia que nos pone en las puertas de un grave conflicto internacional en el que, como insistimos, los periódicos hablan de América atacada y donde hay muchas cosas que contar. En un instante vamos a recuperar el pulso, vamos a poner orden en todo lo que les hemos contado. Bien, buenas noches. Desde las 3 de la tarde llevamos contándoles en directo la pesadilla que se está viviendo en los Estados Unidos. Una pesadilla que sin duda, como decimos, hará historia, y les llevamos contando 6 horas en directo. Hemos vivido una sucesión de atentados en cadena con aviones desaparecidos, secuestrados, estrellados contra edificios oficiales de Nueva York y de Washington. Las Torres Gemelas se han derrumbado tras el impacto de 2 aparatos en sus pisos superiores. Han atacado también el Pentágono. Las fuerzas de defensa americanas llegaron a reconocer que había aviones que estaban escapando a su control. Se interceptó uno incluso sobre Camp David, en la residencia de verano del presidente de los Estados Unidos, y otro se había estrellado en Pensilvania. Entre las víctimas mortales y las de los edificios atacados, el número de muertos es sin duda altísimo, todavía sin determinar. Se está hablando ya desde fuentes norteamericanas, desde fuentes de Nueva York, de miles de muertos. La única pista sobre la autoría de estas masacres nos la daba a última hora de la tarde la llamada de un interlocutor anónimo que dijo hablar en nombre de la Armada Roja, una organización extremista japonesa. Dijo que lo habían hecho para vengar las muertes de Hiroshima. Pero ni siquiera esto evita que sigamos mirando hacia los grupos extremistas islámicos como los principales sospechosos. Hemos vivido una sucesión de atentados en cadena con aviones desaparecidos, secuestrados, estrellándose contra edificios oficiales de Nueva York y de Washington. Las Torres Gemelas, como les hemos venido contando desde las 3 de la tarde, lo hemos podido vivir, seguir aquí en directo en Antena 3, se han derrumbado tras el impacto de esos 2 aparatos en sus pisos superiores. Han atacado el Pentágono. Las fuerzas de defensa norteamericanas llegaban a reconocer, lo hemos dicho, que escapaban a su control. Vamos a ir contándoles todas las cosas que han sucedido. Vamos a ir haciendo, lo primero de todo, una secuencia del horror que ha vivido los Estados Unidos durante las últimas 6 horas. Y bueno, las cantidades pueden ser centenares, si no más de 1000 personas las que podrían estar. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que... Yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión, lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo, no sé a qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, esto ya es un acto voluntario, vamos. Primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información, porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares, como mínimo. Así comenzaba todo a las 3 y apenas 2 minutos de la tarde, se lo narrábamos en directo. Desde ese momento seguimos con ustedes contándoles todas las noticias que nos están llegando a los servicios informativos de Antena 3 Televisión. 2 aviones, insistimos, contra las Torres Gemelas. A partir de ese momento venía el caos. Otro aparato se estrellaba minutos después contra el Pentágono en Washington. Las fuerzas de defensa norteamericanas reconocían
que varios aviones estaban desaparecidos fuera de control, incluso se interceptaba uno en vuelo, también secuestrado, también con pasajeros. Ni en la película de ciencia ficción que hubiéramos podido imaginar una pesadilla hubiera sido de este calibre. Del número de muertos, como insistimos, como venimos contándoles desde las 3 de la tarde, ni siquiera se avanzan cifras, pero pueden ser miles. Los habitantes de Nueva York y de Washington huían despavoridos por las calles en busca de refugio y también de seguridad. Esto que van a ver ahora es la crónica de un día, sin ninguna duda, de horror. Lo que parecía imposible sucedía en directo y ante los ojos del mundo. 8:30 de la mañana en Wall Street, el corazón financiero de Manhattan. En las Torres Gemelas se preparan para abrir al público. Un Boeing 767 de American Airlines procedente de Boston con 81 personas a bordo se precipita contra la Torre Norte. Nadie lo ha visto ni rastreado. Las cadenas transmiten la imagen del impresionante incendio que devora las últimas plantas. Comienza una frenética evacuación.